Estimados estudiantes, reciban un cordial saludo de la Universidad Técnica del Norte, Educación en Línea. Quien les habla, Eugenia Meneses, tutora virtual. En esta unidad se tratará sobre matrices y sistema de ecuaciones lineales. En la agenda se tratará sobre conceptos básicos, operaciones entre matrices, determinantes y sistema de ecuaciones lineales. Procedemos. Como conceptos básicos, una matriz es un arreglo de elementos dispuestos en filas y columnas. Por lo tanto, una matriz se le representa con letras mayúsculas del alfabeto. Es decir, que yo puedo tener el elemento 3 ubicado en la primera fila de la columna 3. De igual manera, se considera que AM se denota como fila y AN como columna. Por lo tanto, yo tengo el ejemplo de una matriz A, tengo una fila y 3 columnas. En la matriz B tengo 2 filas y 3 columnas con 6 elementos. En las operaciones entre matrices, en la suma y diferencia de matrices, se considera el mismo orden de elementos y la misma posición de una matriz. Por lo tanto, yo tengo 3 por 2 y 3 por 2 de cada una de las matrices. Para operar A más B, se sumará cada uno de los elementos según el orden. 3 más 5, 8, 6 más 1, 7. Para la resta, se considera que 3 menos 5 menos 3, 6 menos 1, 5, sucesivamente. En las operaciones entre matrices, se considera que en el producto escalar de una matriz se multiplicará una constante por cada uno de los elementos de la matriz, ya sea variable o sea parte numérica, multiplicando 2 por menos 2, menos 4, 2, en este caso, por G, 2G, sucesivamente para cada uno de los elementos. Como ejemplo, si una matriz se considera M y N, determinar 3M menos 2N. 3 se multiplicará por cada uno de los elementos de dicha matriz M. De igual manera, 2 multiplicará por cada uno de los elementos. Por lo tanto, me quedaría 3 por menos 3, menos 9. De igual forma, 2 por 2, 4, sucesivamente. Para encontrar el resultante, desarrollaría menos 9, menos 4, menos 3. Recuerde que aquí se aplicará la ley de signos. En las operaciones entre matrices, el producto de matrices se considera que debe de tener entre A por B, multiplicando las filas de A por las filas de la columna B. Para multiplicar A punto B, el número de columnas de A, es decir, las columnas de A, debe de ser igual al número de filas de la columna B. Por lo tanto, yo debería de multiplicar la fila por la columna, la fila por la segunda columna, la primera fila por la tercera columna. Si no se cumple esta condición, el producto A punto B no se puede desarrollar, de modo que esta condición debe comprobarse previamente a la propia multiplicación. Como ejemplo, al desarrollar de las matrices A y B, si yo considero que es 2 por 4 y 4 por 3, cumple la condición. Como ejemplo, al desarrollar la primera fila se multiplicará por la primera columna. Por lo tanto, menos 3 por 0, 2 por 1, 1 por 2 y 4 por 3. Y así vamos a tomar
la misma regla o consideración para cada una de las columnas. Primera fila por segunda columna. Y así encontraremos los elementos de la siguiente columna. La segunda fila por la primera columna, la segunda fila por la segunda columna, sucesivamente. Ahora, hay que considerar que se aplicará la ley de signos para encontrar sus valores de cada uno de los elementos. Por lo tanto, menos 3 por 0, 0, 2 por 1, 2, 1 por 2, 2, 4 por 3, 12. Así sucesivamente para cada una de las multiplicaciones y tendríamos el orden de la matriz resultante. Al sumar, en este caso, operamos aplicando suma y resta. Encontraríamos la matriz resultante de 2 por 3. En la regla de Sarrus presenta que los determinantes constituyen una herramienta del álgebra lineal que se emplea para saber si un sistema de ecuaciones lineales tiene o no solución y si esa solución es única. En la matriz A, determinar, en este caso, el determinante de A transpuesta. Se considera que A transpuesta, para hallar este resultado, sale de su matriz original. La primera fila ahora es considerada como columna, la segunda fila como segunda columna, la segunda fila como segunda columna. Procedemos a recordar que en la regla de Sarrus se considera los elementos de una matriz de las tres filas. Escribo los elementos para la matriz, en este caso el determinante, pero voy a volver a copiar tanto la primera como la segunda fila y considerando de que la principal diagonal se multiplican los elementos y en la segunda diagonal al multiplicar cada uno de los elementos su resultado se cambiará de signo porque está precedido por un signo negativo. Por lo tanto, multiplicando cada uno de los elementos encontraríamos el resultado menos 51. En el sistema de ecuaciones lineales por la regla de Cramer se considera de que debe tomar esta forma, que en el primer miembro estarían las variables de orden x e y en el segundo miembro el término independiente. De igual forma, Cramer menciona que debo tener un determinante del sistema, un determinante de x y un determinante de y. La primera diagonal se multiplican los elementos y la segunda diagonal se multiplican considerando que cambiará de signo su resultado. Para el determinante del sistema, en la primera columna se ubicarán los valores de x y en la segunda columna los valores de y. De igual forma, al multiplicar mi sistema encontraría el valor de 30. Procedo. Para encontrar el determinante de x o valor de x, se procede a considerar que en la primera columna está el valor de x y el valor de y, pero como voy a encontrar el valor de x, voy a reemplazar por el término independiente denominado 6 y menos 3 para el sistema, considerando que en el denominador tengo el valor de 30, eso se mantiene porque yo ya he obtenido. Para el valor de y, de igual forma, si yo necesito el determinante de y, si yo tengo la primera columna x e y, en y se reemplazará por el término independiente del sistema, es decir, 6 menos 3. En el denominador se mantiene el determinante del sistema y dicha solución, sus resultados x e y, para comprobar si están bien, se reemplazará en cada una de las ecuaciones y comprobar si
me da la igualdad. Si yo tengo un sistema de 3 variables con 3 ecuaciones, de igual forma, en el primer miembro las variables y en el segundo miembro el término independiente. Procedemos. Aplicando la regla de Sarrus, yo tengo los coeficientes 4, 1, menos 2. Se ubicará en el orden X, Y y Z. Una vez ubicados los valores de cada una de las ecuaciones, se procede a aumentar la primera y la segunda fila igualito. Por lo tanto, el determinante del sistema es menos 31, considerando de igual forma esta clave muy principal. En el determinante de X, de igual forma, si yo tengo X, Y y Z en vez de X, porque voy a encontrar X, se reemplazará el término independiente, menos 3, menos 2 y 5, mientras se aumentarán las dos filas para encontrar el resultado del determinante de X. De igual manera, si yo quiero encontrar el determinante de Y, en la columna de Y se reemplazará el término independiente y procedemos a operar. En el determinante de Z, en la columna de Z se reemplazará por el término independiente porque voy a encontrar Z. En este caso, una vez hallados los valores, observe que el determinante del sistema siempre se va a mantener. Se procede estos valores como solución para comprobar en reemplazar en cualquiera de las ecuaciones y comprobar dicha igualdad. Estimados estudiantes, finalmente recordarles los lineamientos generales como cartelera en línea, es una comunicación oficial, la cafetería virtual como un área social, dudas e inquietudes como trabajo colaborativo. Muchas gracias por su atención.